¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Seguimos con la segunda parte de este video titulado Refutando la opinión del padre Javier Olivera Rabasi sobre la profecía del padre Michel Rodríguez. Solamente para nuevamente aclarar, no estoy en contra, nuevamente y repito, del sacerdote, sí, estoy en contra de este único video que está haciendo. No he visto sus demás videos en general. Vuelvo y repito, solamente vi una entrevista que le hizo el padre Raúl Sánchez o viceversa, el padre Rabasi al padre Raúl Sánchez. Fue el único video que he visto sobre él. Me llegó este video, como lo mencioné, porque estaba viendo en el contenido en YouTube. Me llegó el video, lo abrí, lo terminé de ver y me sorprendí por lo que dijo. Entonces, yo, como les mencionaba, el padre Rabasi está en contra de la profecía del padre Michel, en pocas palabras. Él aconseja no hacer caso a esto y es por eso que yo me vi en la necesidad de hablar y refutar la opinión que dio él. Sí, porque ahorita vamos a ver, y bueno, el por qué es sencillo, yo lo dije en el video pasado. Si tú no te preparas, hay varias cosas que se cumplieron de la profecía del padre Michel Rodríguez. Al final volveré a hacer un resumen. Pero si tú no crees en la profecía, una cosa es que sea una revelación aprobada, una revelación, digamos, una profecía que no estés obligado a creerla, porque tenemos libre albedrío, creer o no. Pero una vez que te menciono yo que se han cumplido varias cosas de su profecía, qué triste es que las personas quieran seguir enceguecidas, me parece que esa es la palabra, que no quieran ver, ¿sí? Y ya está en cuestión de ellos. Todos tienen libre albedrío, pero que el día de mañana no tengas una excusa y justificación ante el Señor, que no se te avisó, que no sabías y que no te preparaste con las recomendaciones que al final voy a volver a dar. Recomendaciones que debes de tener para vivir este final de los tiempos. El padre Rabasi dice, sí creo en el final de los tiempos y creo que estamos cerca, pero no creo en la profecía del padre Michel Rodríguez. Vamos a continuar con esta segunda parte, con este cuarto punto donde él menciona, para los que no hayan visto la primera parte, los invito a ver la primera parte, esa es la segunda parte. Me quedé en el punto 4 donde él hablaba del anticristo. Él mencionaba que él ve muy difícil, el padre Michel menciona que el anticristo ha querido sentarse siempre en la silla de Pedro, ¿sí? Y que lo va a lograr. Que incluso los papas van a ser martirizados, Papa Francisco y Papa Emérito Benedicto XVI, ¿sí? Una vez después de eso entra el anticristo. Ahora, que quede claro, el padre Rabasi dice, es que yo no creo y no, o sea, según él y bajo la doctrina, no hay indicios de que el anticristo puede estar en la jerarquía de la iglesia. Vamos a ver ahora por qué sí va a estar en la jerarquía de la iglesia. Y no lo digo yo, lo sustento a través de las sagradas escrituras de nuestra sagrada Biblia, Iglesia Católica, Cristiana, Apostólica, Romana, para que no haya el día de mañana, no es que fue lo que tú dijiste. Cuando yo diga que es mi opinión y lo que yo creo, podrás creer o no. Si es Biblia, ahí tú sabrás. Yo creería porque es Biblia, pero si no, al final está en tu libre albedrío. Ojo. Bueno, entonces, ¿por qué mencionamos primero eso? Vamos a aclarar que sí está en la jerarquía del Vaticano. ¿Por qué? Primero quiero hacer una aclaración rápida. Recuerda que yo en videos pasados te mencionaba que Satanás quiere imitar a la Santísima Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ser, así como nuestro Señor Jesús fue él y 12 discípulos, ahora va a ser Satanás y sus 12 discípulos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo menciono eso? Va a ser el dragón. Van a ser las dos bestias, la que emerge del mar y la que emerge de la tierra, y van a ser los 10 reyes que van a gobernar el mundo junto con ellos. Entonces son 13 personas, al igual que nuestro Señor Jesucristo y sus 12 discípulos, 13 personas. Que quede claro eso porque vamos a ver dónde están en el libro del Apocalipsis, porque yo lo dije y vuelvo y lo repito. Sí, en el libro del Apocalipsis es la profecía del padre Michel Rodríguez. Antes de que me vaya al Apocalipsis, quiero que quede claro nuevamente este tema. Voy a leer Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 19, porque ahí vamos a ver el poder que tiene el Papa. ¿Por qué el anticristo quiere sentarse en la silla de Pedro, que fue el primer Papa? Ahorita vas a ver por qué. ¿Por qué anhela tanto el anticristo sentarse allí? Escuchemos. Dice, Mateo capítulo 16, versículo 15, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó,
Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y esto es importante porque, primero aclarar rápidamente algo. Pedro es el primer papa, ¿sí? Y por eso se dice en la profecía del padre Michel Rodríguez, por eso siempre el anticristo siempre quiso sentarse en la silla de Pedro, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque ya escuchaste lo que Jesús le dijo. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, ¿qué fue? Ese es el poder que Dios le dio, ¿eh? Por eso el Papa todo lo que dice se debe cumplir y se debe hacer y se debe respetar u obedecer. Eso es lo que como católicos cristianos se nos ha venido enseñando a través de las Sagradas Escrituras, ¿eh? Ya no digamos tradición ni doctrina. Bueno, la doctrina es obviamente basada sobre las Sagradas Escrituras, pero aquí está, esa es la razón por la que se obedece al Papa. Ahora, porque Jesús le dijo, no vayas a pensar que el Papa o Pedro se autoproclamó primer Papa y dijo yo voy a mandar y punto. No, nuestro Señor le dio las llaves del reino de los cielos. Le dio ese poder tan grande. Ahora, por eso es que se dice que todo el mundo debe de obedecer al Papa, guste o no guste. Ese es lo que se enseña y lo que el poder que Dios le dio. Ahora, algunos, esto quiero de una vez explicarlo para también ilustrar e iluminar, ¿sí? Si es que ojalá y algunos le hagan llegar el video al padre Rabasi, porque como le dije, borró mi comentario sobre la invitación que yo le hice para una entrevista para aclarar este tema, pero en fin, ¿a qué voy? El Papa anuncia cuando se viene el bicho, dice cierre de iglesias en Semana Santa, en general en todo el mundo. ¿Qué fue lo que en ese momento desató? Ahí va. Primero desató la pérdida de la fe, porque él, al decir que las iglesias cierren, entonces él no creía que la fe, o más bien se dejó tentar por Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento uno pierde la fe y la iglesia pierde la fe. ¿Por qué? Porque dices, híjole, ¿a poco nuestro Señor Jesucristo, al que predicamos y decimos que cura y sana todo, ¿a poco este bicho no lo va a sanar? Y entonces en ese momento se desata el Papa la pérdida de la fe. Una vez que se desata la pérdida de la fe, ¿qué más se viene? El miedo, el aumento del miedo. Porque en ese momento, antes del miedo, la confusión. Entra el espíritu de confusión porque la gente empieza a preguntarse y cuestionarse, híjole, ¿será el anticristo? ¿Será la bestia? ¿Será el falso profeta? ¿A poco sí? ¿No? Entonces empieza la confusión porque los propios hermanos católicos y no católicos de otras sectas saben que eso no se tenía que hacer o que no teníamos que seguir esa orden. Pero bueno, aquí va el poder que les menciono, el poder que Dios le dio. ¿Por qué es tan importante ese poder? Una vez que pasó eso y que muchos, por ejemplo, yo conocí muchos, inclusive el sacerdote que con el que servía y que en paz descanse fallece, él nunca cerró las iglesias, él dijo vamos a seguir y inclusive una palabra, ¿no?, que yo recuerdo mucho, él no es nuestro representante, eso fue lo que mencionó en una de sus sermones en una santa misa, y a mí sí me dejó hasta cierto punto pues como impactado, porque yo todavía no había leído sobre la profecía, más bien no había estudiado muy a fondo esto. Entonces yo agarré y empecé a cuestionarme, empecé a estudiar, empecé a pensar, pero lo que voy es que cuando se viene todo esto, muchos dijeron, no, nuestro Señor sí cura, sí sana y vamos para adelante y no tenemos miedo. El detalle es que se empezaron les empezó a dar el bicho, ¿sí? Y cuando les empezó a dar el bicho, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento empezó el miedo. Merma la fe, como lo mencioné, y empieza el miedo porque dijeron, oye, ¿cómo? Si él es un buen servidor, si es un servidor del Dios Altísimo, y le dio el bicho,
Y la gente empezó a confundirse porque ya no entendía por qué el Señor lo permitió, pero no fue porque el Señor lo permitiera, sino porque nuestro Señor Jesús le dio ese poder a Pedro. Y como Pedro cerró iglesias, en ese momento la fe decrece y el miedo aumenta, supera la fe. Entonces por eso es que a todos, cualquiera le puede dar el bicho. Por esta sencilla razón. Punto. Si no lo crees, ya está en ti. Yo te lo estoy leyendo con capítulos y versículos. Ese es el poder que dio Jesús a Pedro. Por eso es que el anticristo quiere sentarse en la silla, porque él, una vez sentado en la silla, lo que él mande es lo que va a tener que hacer la humanidad. ¿Por qué? Porque si no se respeta eso, ¿quién crees que va a salir como un mentiroso de la palabra de Dios? Nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese poder se lo dio al Papa. Sí, y el Papa en su sucesión apostólica se lo va encomendando a los demás papas. Entonces, si en algún momento vamos a tener a un antipapa, obviamente el anticristo, o más bien que quede claro esto, y yo lo mencioné en un video, el anticristo, o más bien el dragón rojo, la bestia del mar y la bestia de la tierra, ¿sí? En cualquiera de ellos tres va a poder habitar Satanás, porque Satanás es espíritu. El día que él quiera va a ser el dragón rojo, el día que él quiera va a ser la bestia que emerge del mar, o la bestia, o el día que él quiera va a ser el falso profeta, o la segunda bestia que emerge de la tierra. ¿Por qué? Porque es espíritu. Eso es lo que, digo, tristemente lo tengo que decir así, eso es lo que el padre Rabasi no ha entendido. Y eso es lo que necesitamos predicar, lo que necesitamos hacerles ver porque él es uno de muchos que no creen y que están en esa confusión. Entonces, aquí está ahora, ¿dónde está eso que yo menciono? Porque es importante, ya te leí esa parte, ahora vámonos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 13. ¿Por qué decimos que en el libro del Apocalipsis capítulo 13 está esta parte donde todos van a obedecer? Y no importa si quieres o no quieres, lo vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque diríamos por ahí, el anticristo va a decir, yo soy la sucesión de Pedro, y todo lo que yo ate será atado, y todo lo que desate será desatado. Entonces me obedeces, porque está escrito en la palabra de Dios, y porque nuestro Señor, bueno, para él no le va a decir nuestro Señor Jesucristo, pero porque nuestro Señor Jesucristo dio ese poder al que se siente en la silla de Pedro. Punto. Ojo, a ver, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Entonces vi una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como las de un león. El dragón le entregó su poder y su trono, con un imperio inmenso. Una de las cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló, siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia. Y se postraron también ante la bestia diciendo, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses, 3 años y medio. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Ojo, y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Entonces, esto es importante porque aquí ya menciona, y vuelvo y repito, se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué? Porque está escrito en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 19, donde nuestro Señor Jesús le da esa autoridad a Pedro, al que se siente en la silla de Pedro, al que lleve esa sucesión apostólica de ser papa. Entonces va a haber un antipapa, y como lo dije, el Satanás, así como nuestro Señor Jesucristo decimos en la Iglesia Católica, y eso es doctrina, donde se enseña que Dios es uno y a la misma vez trino, Satanás quiere imitar lo mismo. Por eso yo te mencionaba, él puede ser en el momento que él quiera el antipapa, en el momento que él quiera la bestia, en el momento que él quiera el dragón rojo, punto. Sí, porque es un espíritu y puede poseer a cualquier persona.
libro del diario de Santa Faustina Kowalska. Ahí lo menciona Santa Faustina, cualquier hombre que le dé permiso a un espíritu maligno se apoderará de él. Punto. Los demonios tienen esa facilidad de apoderarse del alma de una persona. Bueno, entonces, eso ya quedó y espero que podamos haber aclarado esa duda. Por eso yo menciono que no estoy a favor de lo que menciona el padre Ravasi. Ahora, ¿qué también menciona? Dice, bueno, él habla de los dos papas. En ese momento él no dio un argumento tal cual, dijo que al final del video iba a explicarlo y ahorita yo también espero saber por qué quiso dar ese argumento, pero en fin, él lo único que menciona es que como que entre los papas, como que sí hay una relación entre las profecías de la Virgen de Fátima, las profecías de la Virgen de Garabandal, etcétera, ¿no? Entonces como que por esa parte como que a él le hace ruido, pero al final dice yo no creo. Bueno, en fin, como yo lo mencionaba y la profecía lo menciona, los dos papas serán martirizados, Papa Francisco y Papa Benedicto XVI, ¿sí? Por eso ninguno de ellos puede ser ninguno de ellos puede ser el falso profeta, la bestia o el dragón rojo. Y ya te lo leí. Vuelvo y repito, Apocalipsis capítulo 13. Se les concedió autoridad durante 3 años y medio. A ellos, el Papa Francisco tomó cargo como Papa en 2013. Si él fuera el anticristo, la bestia o el falso profeta, ya hubiéramos entrado en estos tiempos del Apocalipsis. De hecho, ya se hubiera acabado porque solamente le va a dar Dios la autoridad de ejercer poder durante 3 años y medio, no más. Si el Papa Francisco fuera uno de estos 3 personajes en 2016, a mediados de 2016 o 2017, 2013, 14, 15... 2016 exagerado, a mediados de 2016 hubiéramos terminado de vivir el Apocalipsis hasta el capítulo 20 y hubiéramos entrado en el triunfo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre la Virgen María, los 1000 años de paz, Apocalipsis capítulo 20, que quede claro, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más menciona el padre Ravasi? Dice, nadie podrá negar que Dios no existe. Él también, él como que aquí se metió en una confusión, o yo lo sentí así porque ahorita te voy a dar mi argumento. Él dice, es que la profecía menciona tal cual, que después del aviso nadie podrá negar que Dios no existe. Palabras del padre Michel Rodríguez. Y él mencionaba y daba su argumento y decía, es que eso no puede ser, porque entonces ¿dónde queda el libre albedrío, ¿no? De la gente? Él incluso mencionaba cuando nuestro Señor Jesucristo, que era nuestro Señor, predicó cuando estuvo en vida y algunos no le creyeron. Entonces eso, para él a eso no le suena. Entonces vamos a refutar eso. ¿Por qué? Porque aquí el padre, para mí Ravasi lo tomó de una manera muy literal. Te voy a decir por qué. Vamos para ello a leer rápidamente. Dice en la página 70, bueno, está en la página 71 en la página Countdown to the Kingdom, está estas profecías del padre Michel Rodríguez, hasta la parte me parece 18, 17, ¿sí? Hay 96 hojas, a mí me faltan algunas profecías aquí que las tengo en otro lado, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que en la página 71 menciono esto porque quiero aclarar algo que el padre Ravasi no comprendió, por eso yo mencionaba, para que entiendas la profecía debes de leerla varias veces y de hacer apuntes, porque la parte 5, sobre todo los refugios y de lo que él dijo del aviso, está en la parte 5, está en la parte 12 y hasta en la parte 13, forman parte de, inclusive en algunas otras secciones menciona rápidamente algunos fragmentos, pero es importante que tú recopiles todo para que no haya confusión de que, ay, es que acá dice una cosa y luego dice otra cosa, por eso es que te confundes. Pero bueno, escuchemos lo que dice esta parte. Dice, después de la iluminación de las conciencias, a la humanidad se le otorgará un regalo incomparable, un periodo de arrepentimiento que dura aproximadamente 6 semanas y media, cuando el diablo no tendrá poder de actuar. Esto significa que todos los seres humanos tendrán su completo libre albedrío para tomar una decisión a favor o en contra del Señor. Entonces, después del aviso,
sí va a haber un libre albedrío, y aquí ya lo está mencionando el padre Michel Rodríguez, pero el padre Rabasi se quedó con la frase donde dice, nadie podrá negar que Dios no existe. Después del aviso, nadie podrá negar que Dios no existe. Entonces el padre dijo, ¿cómo? ¿Entonces no hay libre albedrío? Sí lo hay. Aquí lo está diciendo la profecía en la parte, esta es la parte 12 de la profecía del padre Michel, y te voy a seguir leyendo, dice, entonces... esto significa que todos los seres humanos tendrán su completo libre albedrío. El diablo no atará nuestra voluntad ni luchará contra nosotros. Las primeras 2 semanas y media en particular serán extremadamente importantes, porque el demonio no volverá en este momento, pero nuestros hábitos sí, y las personas serán más difíciles de convertir. Y todos los que hayan recibido el deseo por él, la sensación de que necesitan su salvación, serán marcados en la frente con una cruz luminosa por su ángel guardián. Pero quiero decirte que todos los fieles y todos los que son siervos del Señor ya han sido marcados. Estuve en Rochester, Nueva York, y allí tuvimos un grupo de oración de 28 personas. Estábamos en la cocina y cuando levanté los ojos, vi a todos marcados con la cruz. Estaba tan asombrado. Un hombre tenía una cruz específica con 3 ramas, lo que significa que cuando llegara el día, él sería un general del ejército del Señor. Él ha sido preparado para esto. Tenemos un general en cada país. Yo sé eso. Han sido escogidos por el Señor. Es asombroso. Dios no nos ha dado 3 formas de viajar, solo 2. No hay área gris entre el camino del mal y del camino del Señor. Los que dirán, no sé, no puedo tomar una decisión, no podrán permanecer indiferentes. Como Dios dice en el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Entonces como eres tibio, ni caliente ni frío, te escupiré de mi boca. La gente tendrá que tomar una decisión decisiva y comprenderá por qué. Porque después de eso se quedarán con las consecuencias de su decisión. Después de eso se quedarán con las consecuencias de su decisión. El tiempo de la misericordia terminará y el tiempo de la justicia comenzará. Y aquí me quedo. ¿Por qué? Porque entonces aquí el Padre sí es específico y dice que todos tendrán su completo libre albedrío y que tenemos 6 semanas y media los que lleguemos a el aviso si llegamos para predicar lo que ahorita no quieren escuchar. Sí, lo que necesito, las recomendaciones que desde ahorita les estoy mencionando y en el video pasado les mencioné al final del video, lo que la gente necesita tener, sacramentos, en por lo menos los sacramentos que van a ser importantísimos, oración, ¿sí? ¿Qué más? Algunos sacramentales importantes que se lleguen a tener, pero a lo que voy es de que desde ahorita se debe de preparar, si no, o sea, es triste porque no todos van a llegar a el aviso por lo que viene. Bueno, ¿a qué voy? Entonces sí hay libre albedrío, para que le quede claro al sacerdote Javier Olivera Rabasi, porque él decía es que no. Ahora, ¿por qué el padre Michel menciona esas palabras entonces? Es decir, si va a haber libre albedrío, ¿por qué el padre Michel dice, después del aviso nadie podrá negar que Dios no existe? Por una sencilla razón, y lo menciona al final. Todos, después de las 6 semanas y media donde tendrán libre albedrío de elegir a Dios o quedarse en la tierra para adorar a la bestia y al anticristo, al falso profeta, en ese momento se quedarán con las consecuencias de su decisión. ¿Por qué? Porque serán marcados con la marca de la bestia. Entonces, si tú aceptas esa marca, ¿cuál es la consecuencia? Que el día que mueras, ¿sí? Porque no va a durar mucho, van a tener 3 años y medio solamente la gente que aceptó la marca para vivir. En esos 3 años y medio, después de que vayan muriendo, falleciendo, ¿sí? En ese momento, cuando vayan al juicio particular con nuestro Señor nuevamente, su último juicio, porque ya fallecieron, ya murieron, ellos no van a poder decirle al Señor que no, dice, nadie podrá negar que Dios no existe. ¿Cómo le van a decir al Señor, Señor, nunca te vi? Señor, nunca me hablaste. Señor, yo te pedía señales y nunca te me apareciste, nunca te sentí. ¿Sí ahora entienden la palabra por qué dice el padre Michel, nadie podrá negar que Dios no existe? ¿Cómo vas a negar a Dios cuando mueras después del aviso si ya tuviste la experiencia espiritual, ese encuentro con nuestro Señor que tanto la gente quiere y que ahorita no se está dando por el cierre de iglesias, por este bicho? Entonces,
Ya ahora se comprende esa frase. Eso es cuando llegues al juicio particular, no vas a tener excusa de decirle al Señor, yo no sabía de la marca, yo no sabía de ti, nadie me platicó, nadie me contó, nadie me evangelizó. No vas a tener excusa. Por eso se dice que nadie podrá negar la existencia de Dios después del aviso. Punto. Para que lo entienda el padre Rabasi, sin el afán de ofenderlo, ahí está, sale la explicación bíblica. Bien, ahora, ¿qué más dice? Dice, ok, las ánimas, los animales van al cielo. Este es un tema muy importante porque también el hermano Rafael Díaz, vi una vez uno de sus videos donde mencionaban que, donde le preguntaban sobre la profecía del padre Michel, más bien él hablaba de la profecía del padre Michel y él no estaba seguro si realmente eso estaba escrito en la profecía, donde se mencionaba que el padre Michel tiene un encuentro con el padre San Pío de Pietrelcina y lo lleva al cielo, ¿sí? Y entonces el padre Michel ve a un perro, ¿sí? Y entonces el padre Michel se sorprende y dice un perro, y el padre Pío le menciona que cuando Jesús murió renovó toda la creación, ¿sí? Renovó todo, ¿sí? Ahora, y esto es algo muy claro porque ahí el padre Rabasi mencionaba y dice es que eso no puede ser, ¿por qué? Porque la doctrina de la Iglesia Católica menciona que solamente las personas como tú, como yo, que tenemos uso de razón, solamente nosotros, el cuerpo, cuando uno fallece, el cuerpo muere y el alma se desprende del cuerpo y va al cielo para ser juzgada por nuestro Señor. Y dice que un animal no. Un animal como no tiene uso de razón, el animal simplemente muere, regresa a la tierra y punto. Eso es lo que él explica porque se dice que que viene en la doctrina de la Iglesia Católica así. Pero aquí vamos a refutar ese comentario porque yo digo que no. Porque vámonos a las Sagradas Escrituras, que conste que está en la Biblia. No lo dije yo, no es lo que yo supongo, porque incluso está explícito, ¿eh? Está sí, explícito, implícito, no recuerdo la palabra, pero el punto es que está en la Biblia, es decir, lo puedes tú leer, no es que tampoco esté como que en parábolas, no, vámonos a lo que dice el libro de Isaías, capítulo 11, versículo del 1 al 9. Vámonos con Isaías primero para que vayamos comprendiendo por qué si los animales van al cielo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene y muere y resucita. ¿Por qué? Por la creación, porque al final de cuentas la creación fue la que cayó en el pecado. En el momento en el que cae Adán y Eva en pecado, ¿quién, por ejemplo, ahí, quién estaba? Adán y Eva, pero también estaba la serpiente, un animal poseído por Satanás, sí, pero era un animal. Que quede claro que desde el Antiguo Testamento la creación fue engañada. No nada más nosotros como hombres, los animales también que fueron parte de la creación de Dios Padre Yahvé, el Padre Eterno. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo, porque es interesante, para que lo puedas comprender. Dice: el príncipe de la paz. Una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote seguirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles, y defenderá el derecho de los humildes del país. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia, y la lealtad será el ceñidor de sus caderas. El lobo habitará con el cordero. El puma se acostará junto al cabrito. El ternero comerá al lado del león, y un niño chiquito los cuidará. Vaca y oso pastarán en compañía, y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto, igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal, ni dañarán a su prójimo.
en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas el mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé. Entonces, que quede claro esta parte. El padre Javier mencionaba y él decía, para aclararlo bien, antes de que me meta este tema, él decía, no, es que sí creo yo que vendrá la redención, pero hasta el final de los tiempos, hasta, digámoslo así, hasta que pase el juicio final. Él es lo que comentaba. Él lo que no está de acuerdo es que sea desde que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Él no está de acuerdo en eso. Él dice, sí va a ser la redención de todo el mundo, pero hasta que sea la segunda venida, o eso es lo que da a entender, el juicio final. No, entonces no. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué. Aquí ya les leí la parte de Isaías y aquí se menciona cómo el niño jugará con la serpiente y meterá su mano en el agujero y no le hará daño. También se menciona que los leones convivirán con los bueyes, etcétera, ¿no? Es decir, un animal carnívoro, en pocas palabras para que lo entiendas, con un animal herbívoro, ¿sí? Es decir, cuando aquí en el mundo vemos que eso pasa, lo que vamos a ver es que se coma el carnívoro al herbívoro. Eso es lo que pasa, ¿sí? Lo puedes ver con tus ojos, no necesitas una explicación más a fondo. Eso es lo que quiero que comprendas. Entonces, si eso ahorita se ha dado, no estamos entrando en esta parte. Pero, aquí viene el pero, se habla de que Isaías aquí habla de la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que quede claro, aquí se habla de una tierra nueva, digámoslo así, de un cielo nuevo, ¿sí? Donde podrán convivir todos. El niño cuidará de los animales, aun siendo leones. Ojo, ahora, vamos a ver, vamos a tocar otro punto. Juan el Bautista, que era lo que anunciaba, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿quién es el reino de los cielos del que habla Isaías? Cuando el reino de los cielos es esa parte donde todo va a ser bonito, hermoso, animales carnívoros y herbívoros se juntarán y no pasará nada, digamos, convivirán en paz al igual que todos los seres humanos. Ojo, entonces Juan el Bautista viene y anuncia, viene el rey, arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. ¿Quién es el reino de los cielos? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él muere y resucita al tercer día, ¿para qué? Para ir al reino para ir al reino de los cielos, ¿sí? Y lo mismo es la promesa hacia nosotros, que después de muertos resucitamos para ir al reino de los cielos, ese reino de los cielos que menciona Isaías en el capítulo 11. Entonces, hay una relación, ¿sí? Ahora vamos a ver realmente esta parte, por eso es que yo digo, realmente para mí es cierto lo que dice el padre Michel, no puede haber dudas. ¿Por qué? Porque es bíblico. El padre podrá haber dicho, no, es que eso no lo enseña la doctrina, no lo enseña la doctrina, pero si está en la Biblia, mi pregunta es ¿por qué? Ahí está en la Biblia y muchos dirán, no, pero es que eso es ya hasta que, porque la Biblia menciona algo específico, la nueva Jerusalén, nuevas tierras, nuevos cielos o el reino de los cielos. Si se mencionan el reino de los cielos, entonces como ¿por qué? Desde que nuestro Señor Jesucristo vino y nos otorga el reino de los cielos, como ¿por qué le sería difícil creer parte de lo que dijo el padre Michel, que los perros van al cielo, si son parte de la creación, si así como nuestro Señor Jesucristo y mamita María restauran la creación, restauran al hombre y restauran a la mujer del pecado, de haber sido engañados por Satanás, también el animal está incluido, porque tan es así que al primero que engañó por su falta de razón fue al animal. Entonces, que quede claro, va a renovar todo. Ahora, ¿eso dónde lo podemos realmente también verificar que sea bíblico? Para que veamos que todo está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, 21. Déjame ver. Apocalipsis capítulo 21. El cielo nuevo y la tierra nueva. Escucha. Después vi un cielo después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres,
Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo fiel, y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí se menciona cómo van a ser los cielos nuevos y la tierra nueva, de la que habla Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 11, de ese reino de los cielos que habla Juan el Bautista cuando dice, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Él, al morir, lo que San Padre Pío de Pietrelcina le dice al Padre Michel Rodríguez, correcto, renovó toda la creación, toda la creación, no nada más al ser humano, toda. Entonces, ojo, que quede claro eso, bien. Por eso es que no estoy a favor de lo que el Padre Rabasi argumenta. Por estos capítulos y versículos de la Biblia. Él decía que no es doctrina, están en la Biblia. ¿Sí? Ojo. Entonces, importante eso. Ahora, vámonos. ¿Qué más? Dice el Catejón, muy importante aquí también. El Catejón no cree que es San José porque va contra la doctrina. Él menciona algo importante y esto es algo importante que yo quiero aclarar. ¿Por qué? Porque hay muchos sacerdotes, yo conozco a uno que me ha dicho, Eddie, el Catejón es cuando la Santa Misa sea abolida, cuando la Eucaristía o cuando ya no se ofrezcan las Santas Misas. Por ahí escuché también más bien leí un comentario de una suscriptora, me parece, donde me mencionaba que el padre Carlos Cancelado también mencionaba que cuando las misas, o más bien la Eucaristía o las Santas Misas ya no se celebraran, en ese momento se iba a dar la entrada del anticristo. Y ojo, eso es importante, pero aquí parece que se está confundiendo nuevamente el término o a lo que uno quiere llegar y explicar con la profecía del Padre Michel cuando habla que San José es el catejón que retiene al inicuo o al anticristo. Ojo, el Padre Michel nunca menciona en la profecía que cuando se retire realmente San José tomará posesión tomará posesión el anticristo, el inicuo. Nunca menciona eso el Padre Michel en la profecía. Solo dice que después del 8 de diciembre que ya pasó, sí, San José, se termina el año jubilar de San José se retira y ¿qué es lo que pasa? Se va a revelar el inicuo. Nunca dice el Padre Michel y afirma, a partir del 8 o 9 de diciembre, el anticristo tomará posesión y se sentará en la silla de Pedro. ¿Sí me explico? Nunca se menciona eso, ¿sí? Entonces es importante que sepamos eso. ¿Por qué? Porque se me está olvidando, perdón. Porque el padre Rabasi menciona esto, dice, para él el catejón es el orden romano, en pocas palabras o en resumen, la jerarquía eclesial. Él menciona que cuando la jerarquía eclesial ya no exista, digámoslo así, en ese momento entrará el anticristo, pero eso es lo que estamos viniendo anunciando a través de la profecía del Padre Michel, la apostasía que ya está dentro. Segunda carta a los tesalonicenses, la apostasía va a empezar desde dentro de la iglesia, de la jerarquía. La profecía de la beata Ana Catalina Emmerich también menciona que el falso ecumenismo, y eso ya se va a venir, y tienen razón, yo ahí sí les doy razón en la parte donde mencionan los sacerdotes. Cuando ya tú veas que la jerarquía se corrompió, cuando tú veas que las misas ya no son misas, cuando la Eucaristía, dice el Padre Michel Rodríguez, cuando la Eucaristía ya no sea consagrada, en ese momento, cuidado, porque en ese momento entra el anticristo, pero eso se va a dar hasta después del aviso, no antes. Hasta después del aviso empiezan, es decir, tanto entra ahora sí el anticristo como poseyendo al antipapa después de la muerte del Papa Francisco y del Papa Benedicto, sí, después de ese momento entra el antipapa y en ese momento la jerarquía de la iglesia va a estar corrompida y en ese momento se van a venir las misas ecuménicas en su totalidad al 100%, y en ese momento van a empezar a venirse la marca de la bestia. Entonces sí hay relación en lo que él menciona, pero lo que él dice es el anticristo se va a dar cuando eso pase, y en efecto, de eso de hecho yo he hablado en los videos, es decir,
no piensen que el anticristo va a tomar posesión ya ahorita que salió San José o que termine el año jubilar de San José. No, lo podemos esperar de aquí hasta que pase el aviso. Pero desde ahorita ya empiezan a tejerse, ya empiezan a empezar ese tipo de cosas. Yo ya lo mencioné en el video y no me voy a detener, pero aquellos que han visto los videos ya mencioné que viene la profanación, vienen las profanaciones de los sacramentos, la Eucaristía uno de ellos, la comunión en la mano es sacrilegio, es profanación porque es una falta de respeto al cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los únicos que pueden tocarla con las manos son sacerdotes consagrados, porque si bien es cierto que a través del bautismo todos tenemos el sacerdocio común, pero hay un sacerdocio real o ministerial, que es el que se le dio a los sacerdotes que tenemos a semejanza de Melquisedec. Que quede claro, ellos sí pueden tocar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque están consagrados, nosotros no, punto. Aquel que lo quiera creer o no, y eso es algo que para que le quede claro al padre Javier, que no se malentienda, que lo que la profecía del padre Michel. Una cosa es que San José ya no sea protector de la iglesia a partir del 8 de diciembre de 2020, y otra cosa es que a partir de esa fecha el anticristo ya tome posesión y ya está en la jerarquía. Eso no se menciona. Ojo, para que quede claro. Muy bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Él menciona al final que no es sobrenatural la profecía, que es falso porque ya se cumplieron, perdón, lo dice que las cosas del año próximo. Ok, también importante. Primero, dice que no es sobrenatural la profecía. Aquí, importante, no debe ser sobrenatural forzosamente la profecía. ¿Por qué? Porque ya si ya se cumplieron varias cosas de la profecía, que alguien me diga o que alguien le diga o que me lo explique. Es decir, ¿por qué necesitaría ser una profecía sobrenatural si yo ya vi que se cumplieron cierre de iglesias en Semana Santa, si Trump perdió? Y eso no tiene que ser sobrenatural, es algo que lo vimos. ¿Sí? No tiene que ser un fenómeno de decir, híjole, estoy viendo a los 4 jinetes, el de la hambruna, el caballo negro, estoy viendo a la muerte, estoy viendo, ¿cuáles son? Son 4, pero bueno, a los primeros sellos del libro del Apocalipsis, el primer caballo blanco que es nuestro Señor Jesucristo, no los vamos a ver, ¿sí? Eso que quede claro. Ahora, él dice que se le causa un daño grave al prójimo. Ojo, esto es bien importante. Dice que se le causa un daño grave al prójimo al hacerle creer que la profecía del padre Michel es verdadera, es correcta. Dice que se pierde la verdadera, lo que es verdadero. Él dice, no, es que si tú compartes la profecía del padre Michel se va a perder lo verdadero. No es cierto. ¿Por qué? Porque aquí esto es lo que quiero que quede bien clarito, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Primero, dice que se le causa un daño grave al prójimo. Un daño grave al prójimo al decirle, es decir, yo ya les dije que viene el aviso, ya se les mencionó que vamos a vivir los 7 sellos y las 7 trompetas del libro del Apocalipsis, porque el padre Michel menciona que va a venir terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, hambruna, recesión económica, más bichos, sí, que va a venir la hambruna, y después de eso ya dice que va a venir el aviso. Mi pregunta es, y yo y lo digo, yo espero que algún día, y si alguien de ustedes conoce al padre Javier Olivera Rabasi, hágale de su conocimiento el video, porque es importante que él lo sepa, cómo les va a ayudar a la gente, si es que vivimos o si es que él vive, cómo le va a ayudar a la gente de su comunidad para sobrevivir a todo esto. Si no se preparó con alimentos que nuestra Madre y nuestro Señor a través de los profetas nos advierten. Si no se preparó con remedios dados por el cielo para los futuros bichos. Si no se preparó con los sacramentos para estar en el estado de gracia, en mayor estado de gracia, y que no suframos tanto el día del aviso, porque si bien es cierto que el día del aviso todos lo mencionan como algo bonito, no va a ser algo bonito, porque vas a estar en los sufrimientos del purgatorio, sufrimientos que él también no cree, como lo mencionaba en alguna de sus profecías. Él habla del purgatorio también. No sé si toqué ese tema, pero él habla y mencionaba que el purgatorio, que en el purgatorio los demonios no tientan. Sí, claro que sí, porque es una purificación hacia nosotros. Nuestro Señor Jesucristo aquí en vida, su purgatorio, ¿cuál fue?
el que recibió todos los golpes y latigazos para menguar la carne, para pagar los sacrificios de la carne, de nuestros pecados, de todos, porque la mayoría de la gente con el pecado comete pecado con la carne. Entonces, o sea, a mí no se me hace extraño ni fuera de lugar que el día de mañana recibas castigo de esa manera en el purgatorio, sobre todo para esas personas que estuvieron mucho tiempo. Por ponerte un ejemplo, las personas que estuvieron mucho tiempo en pecado mortal a través de no casarse o en la lujuria, y que al final de sus vidas se arrepintieron, y si Dios los perdonó, como por qué no tendrían ese tipo de castigo para purificar su cuerpo. Si nuestro Señor Jesucristo, y decimos que somos a semejanza de Él y que también compartimos su misma cruz, ¿sí? Si Él fue flagelado, como por qué nosotros no, tal vez aquí no, pero en el purgatorio. Por eso se dice que desde aquí puedes empezar tú a menguar la carne y el cuerpo para que el día de mañana no sufras allá. Entonces eso a mí se me hace algo ilógico cuando Él menciona eso, pero bueno, ¿cómo prepara a la gente? Mi pregunta es, ¿cómo los vas a preparar? Hemos dicho, y hoy lo vuelvo y lo repito en este segundo video, porque eso no se menciona en las profecías del padre Michel. Bueno, más bien, el padre Rabasi no menciona lo que ya se cumplió y no menciona las recomendaciones que vienen en la profecía del padre Michel, y que sí es doctrina de la Iglesia Católica. ¿Doctrina por qué? Nos pide antes del aviso, obras de misericordia diarias. Nos pide tener los 6 sacramentos: bautismo, comunión, confirmación, reconciliación, unción de los enfermos y matrimonio u orden sacerdotal. ¿Sí? Los dos no, recordemos que eso ya lo habíamos platicado. Y más, al Padre no le puedo yo enseñar esto, Él lo sabe. Consagración al Inmaculado Corazón de Nuestra Madre la Virgen María por 33 días. Consagrarse, no tiene nada de malo, es oración. ¿Sí? La oración está descrita en la Biblia. ¿Sí? Está aprobada por San Luis María Griñón de Montfort, ¿sí? Un santo aprobado por la Iglesia Católica. Rezar el rosario diario. Incluir oraciones a tu ángel de la guarda, a San Miguel Arcángel, a los 3 corazones de la Sagrada Familia de Nazaret, recitar Salmo 91, rezar coronilla a la Divina Misericordia, rezar el Santo Rosario de Provisión, porque se promete que con ese rosario, si tú eres una persona que no ha tenido suficiente dinero para guardar alimentos, con ese rosario Dios te proveerá y multiplicará, como lo hizo con los panes y los pescados. ¿Sí? Rezar la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo también. ¿Sí? Habrá más rezos, oraciones, me lo han comentado, sí. Yo en lo personal saqué las más importantes, muchas de estas de las profecías del padre Michel Rodríguez y algunas de otros videntes. Ojo. Ir a misa, solo 2 de otros videntes. Ir a misa los domingos y comulgar en la boca, eso también lo recomienda el padre Michel. Si puedes todos los días, si no mínimo los domingos. Comulgar en la boca y de rodillas, con el debido respeto. Y eso yo lo mencioné y lo dije, ya lo dije, sacrilegio, es profanación si lo recibes en la mano. Tú sabrás. Dice, ir a visitar al Santísimo todos los jueves, también ir a visitar al Santísimo. No pierdes nada, no se te caen los pies por ir a visitar al Santísimo. Consagrar tu hogar o departamento y tierras de cultivo, eso ya lo mencionamos y ya mencionamos porque ya le hicimos la aclaración al padre Javier. Consagra tu casa o departamento o tierras, ¿para qué? Para los momentos feos que se vienen. ¿Sí? Protege a tus animales con la medalla de San Benito. No tiene nada de malo proteger a los animales, porque como lo dijimos, Satanás tentó primero a la serpiente, después a Eva y después a Adán. Ahora, ayunar miércoles y viernes a pan y agua, los ayunos también, leer las Sagradas Escrituras. Leer las Sagradas Escrituras es importante para que no seamos engañados y no seamos confundidos, como ahorita que tengo que sacar este video tristemente porque no me gusta hablar de las personas y más un sacerdote, pero lo tengo que hacer porque no se vale. Para mí no son válidos los argumentos que dio, ¿sí? Ojo, sacramentales. También debemos de tenemos que tener sacramentales como el agua benditas, agua, sal, aceite, benditos y exorcizados, importante, si no mínimo benditos, mínimo. Ahora, cuadro o imagen de la Sagrada Familia, junto con un pesebre bendecidos ante un sacerdote, requisito indispensable. Nuestro Señor, a través de la profecía del padre Michel Rodríguez, le dice, exijo que todos aquellos que hayan escuchado este mensaje tengan un cuadro o una imagen o una estatua de la Sagrada Familia, porque será la protección contra el fuego que caerá del cielo.
Y el padre Yahvé le dice al padre Michel, exijo. No le dijo si quieres, si puedes, no, es a fuerzas. Ahora, tú me dirás, oye, pero eso me está imponiendo Dios. Recuerda que nuestro Señor Jesús puede imponer el Dios los mandamientos, que tú los cumplas o que yo no o que yo los cumpla, es una cosa, sí, como podemos cumplirlos o no, pero el Señor los dio como mandamiento, un mandato es a fuerzas, ¿sí? Si tú no los quieres cumplir, digámoslo así, está en tu libre albedrío, Dios te da libre albedrío, ¿sí? Eres libre de elegir, pero si el Señor dice que forzosamente debes de tener tu cuadro, porque aparte va a servir para la conversión de tu familia, se mencionan las promesas que aquel que tenga el cuadro de la Sagrada Familia, si en su familia hay gente que no cree, el día de mañana van a creer, va a traer mucha conversión, entonces toda persona que entre a tu casa y ve el cuadro, junto con tu pesebre bendecido, va a haber conversión para esas personas. Es importante que sepas eso. Bien, ahora, ¿qué más debemos de tener? Velas benditas, sí, muchas velas benditas por los apagones, por lo que se va a venir. Rosario, el rosario, bueno, en sacramentales el rosario puesto, es forzosamente que compres uno y que lo tengas y que aparte lo reces, sí, porque se dice que una vez que hagas tu consagración, no puedes dejar el rosario de rezarlo diario. ¿Qué más? Medalla de San Benito, medalla de la Virgen Milagrosa para las aguas, cuando venga el agua contaminada, importante. Entonces, este tipo de recomendaciones yo no veo que los sacerdotes lo estén haciendo y deberían hacerlo. Caso del padre Javier Olivera Rabasi, que en lugar de que dé lo que Dios recomienda y lo que sí es doctrina y lo que se enseña y lo que un padre te puede decir que eso no hay ningún problema, ¿por qué no lo enseñan? ¿Por qué no lo dice? Dice lo que a él no le pareció, pero ¿por qué no dice lo que ya se cumplió? Y que después de libre albedrío y que diga, que no aconseje y que diga, no, es que tú no debes de leer la profecía, no lo hagas porque es muy confusa. No, espérate, debemos de compartir la profecía porque ya se cumplieron las cosas, están cumpliéndose más bien, no todo, pero ya se empiezan a cumplir, lo demás ya no va a tardar en cumplirse y entonces debemos de preparar a la gente y ayudarlos, no de echarlos a perder. Vuelvo y repito, eso ya está escrito en las profecías, las 33 profecías de la Virgen de la Salet en Francia. Muchos consagrados, de mis consagrados, sí, se perderán y perderán a muchas ovejas del rebaño de mi hijo. Es clara nuestra Madre la Virgen María cuando menciona eso en sus apariciones en la Salet. Consagrados son los sacerdotes, porque ellos guían al pueblo. Y es aquí porque por eso yo tuve que hacer este video, no quería, pero lo tuve que hacer. ¿Por qué? Porque el padre Javier Olivera Rabasi, al mencionarle eso, está condenando a las personas, les está diciendo, no escuches eso, no tengas sacramentos, porque es así, ¿eh? Si no lo quiere ver el padre así, ese ya es su problema, pero yo le tengo que hacer ver a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz de la profecía que esto lo dice el padre Michel. Sacramentos, confesión general de vida, ¿qué de malo hay en eso? ¿No lo enseña en nuestra iglesia católica? Yo pregunto. Entonces, todo este tipo de cosas que se aconseja orar al ángel de la guarda, orar a San Miguel, orar a los corazones de Jesús, María y José, orar y recitar Salmo 91, rezar el Santo Rosario, eso es lo que se viene enseñando. Entonces, si eso, en lugar de él al decir no escuches, es tú te estás perdiendo de todas las recomendaciones que debes de tener y cuando venga todo esto no vas a estar preparado y vas a llorar, vas a sufrir y en una de esas vas a morir. No, no te estoy diciendo que al morir te vayas al infierno, porque en una de esas eres católico, digámoslo así, procurando ser instruido, tienes algunas de estas cosas, pero como no creíste y no guardaste alimentos, ¿cómo el Señor te va a proveer si no creíste? Por incrédulo. Y eso no es que nadie te lo dijo, no quisiste creer. Entonces, importante que se sepa esto. Con esto yo termino y el único consejo que yo doy es lee la profecía del padre Michel Rodríguez. Sí, léetela. Es importante que lo leas. Es importante que le escuches varias veces para que te quede claro. No una vez. Con una leída te va a pasar lo que le pasó al padre Javier Olivera Rabasi. Te vas a confundir. No vas a saber interpretarlo. Entonces, ojo, tampoco digo que soy experto para que no haya ese tipo de cosas. Me puedo equivocar, claro, soy un ser humano, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor posible y dándote argumentos
para mí sólidos, porque sobre todo me estoy basando en la Biblia. Cosas que no vengan en la Biblia, entonces ahí te podré decir, ay, espérame, porque como que eso sí no me suena. Y ya, lo he hecho en los videos, lo he mencionado, he dado mis opiniones. Eso estás en tu libre albedrío de creer o no creer, pero lo demás es importante que sí lo tengas. Entonces, léete la profecía, escúchala y está en tu libre albedrío, creer o no creer. Ya se tenía que decir lo que se tenía que decir y punto. Entonces, que Dios te bendiga y recuerda que no te lo cuenten, ¿sí?